Córdoba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la presidencia. Vengo a hablar a nombre de las senadoras y de los senadores del PAN sobre el proyecto de dictamen a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2015. Me parece que lo primero que habría que afirmar, que es común a los 38 senadores del PAN, es el enorme malestar, la irritación que provoca la cerrazón de no revisar las normas fiscales que se aprobaron en noviembre del 2013 y que han dañado gravemente la economía de las familias mexicanas de diversas formas. No solo eso, sino que se ha planteado en un asunto que es verdaderamente inconcebible, que el gobierno se compromete a no moverlas, porque mover las reglas fiscales no necesariamente es incrementarlas, es revisarlas para que sean eficientes, para que cumplan con los propósitos de un impuesto, de un mecanismo de recaudación fiscal. Ciertamente, y se ha dicho aquí, porque me antecedió el uso de la palabra, no marcha bien la economía del país, que al final del día es la suma de las economías de las familias. Esta semana conocimos el indicador global de actividad económica, el IGAE, que es un predictor muy exacto de lo que va a pasar con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y en el mes de agosto tuvo, como en varios meses anteriores, un decrecimiento, creo, si mal no recuerdo, del 0.17%. Pero podemos ver el consumo privado a través de los indicadores de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, cómo se estancó durante muchísimos meses y finalmente empieza a crecer, pero empieza a crecer de una base muy baja. La economía de las familias, a raíz de haberles quitado recursos a las familias por diversos mecanismos, ha resultado contraproducente para la propia economía, y cuando no crece la economía, tampoco crecen los ingresos por la vía normal de un buen sistema impositivo. Ha caído la inversión extranjera, no solamente como consecuencia, ustedes pueden ver la dramática caída en este año con respecto al anterior, no solamente porque no ha habido grandes inversiones o operaciones de compra y venta como el año pasado, sino ustedes, si quitan esa operación, van a encontrar que hay un menor ritmo de inversión extranjera en el país, y esa inversión al final del día significa fuentes de empleo para los mexicanos que tanto la reclaman. Hay una caída de la inversión nacional fruto de las medidas que impiden el tener facilidades fiscales para quien invierte. En un país que tenía varios años de estimular la inversión a través de permitirles diferir el pago de sus impuestos, es decir, a través de la deducción rápida de las inversiones, cortarla de tajo ha significado para muchos giros empresariales el suspender radicalmente sus inversiones. El IVA en la frontera ha causado verdaderos daños a la economía. En un rato más, senadores del PAN presentarán un voto particular al respecto, aclarando con precisión los graves daños a las familias que viven en la frontera con este cambio abrupto de incrementar el 33% el impuesto al valor agregado a los habitantes de la zona fronteriza. La no deducibilidad total de las prestaciones ha dañado el ingreso de los trabajadores. Eso no se puede negar, y hay mediciones claras de la masa salarial que realmente llega al trabajador, y en este año ha tenido una fuerte reducción. Los nuevos mecanismos fiscales, la obligatoriedad de la factura electrónica. Yo reto a cualquiera a que se hospede en 3 hoteles diferentes en cualquier viaje dentro del interior del país, y le aseguro que cuando mucho le llegarán 2 facturas electrónicas, y a ver cómo le hace de la que le faltó o de las que le faltaron. Tan es así que la autoridad, que ha dicho que no va a cambiar nada, por medio de disposiciones misceláneas, ha permitido y obligado a los prestadores de servicio a que impriman esa factura y que esa factura tenga validez, porque es una medida que verdaderamente ha lesionado a los mexicanos.
El tema del régimen de incorporación fiscal, en donde has manejado tanto engaño, ha generado una verdadera zozobra en quienes antes pagaban impuestos y ahora están exentos de pagarlos, pero tienen un conjunto de obligaciones que les significan muchísimos gastos adicionales y que no hay claridad. Hasta la fecha la mayoría no pueden incorporarse. El incremento de tasas, la limitación a las deducciones personales, los impuestos supuestamente enfocados a prevenir las emisiones de carbono a la gasolina. Todo esto ha causado daño en la economía. Desde luego también los impuestos que con ánimo de recaudatorio se hicieron con la excusa de combatir la obesidad y que no se han destinado para tal propósito y que ahora en un artículo transitorio, en un artículo se pone de la propia ley de ingresos que una fracción mínima de ellos se destinarán a combatir esta endemia nacional. Además del malestar que en el PAN ha provocado este tema, el tema que sin lugar a dudas más nos preocupa, y también ya ha sido expuesto aquí en tribuna, es el incremento de la deuda pública. Y miren, cualquiera puede venir aquí a tribuna, y seguramente lo harán, para decir el volumen neto de la deuda en México no rebasa el 43% del Producto Interno Bruto. Compáralo con cualquier país desarrollado y está mucho más abajo de ese término. Ciertamente yo no podría afirmar que este es un nivel que sea alarmante en México, ni lejos todavía. Sin embargo, hay dos temas que sí preocupan hondamente. Primero, los mecanismos, el ritmo de crecimiento de la deuda. El primer año se solicitó para el año en curso se solicitó un incremento del 13% de la deuda. Para este año un incremento también como del 6% de la deuda. En total, en 2 años, crecer la deuda a 13 puntos del PIB es verdaderamente preocupante si el ritmo va a crecer. Pero ¿qué pasa? Cuando uno revisa qué ha pasado con las finanzas públicas en los últimos 3 años, tomando en consideración lo que se pronostica para el próximo año en la ley de ingresos, nos vamos a encontrar que los ingresos de los 3 años, es decir, el 2013, el 2014 y el 15, contemplando el proyecto de ley de ingresos, van a tener un incremento de 987,000 millones de pesos. Un billón de pesos es el incremento en 3 años sumado de los ingresos públicos con respecto al 2012. Sin embargo, la deuda tiene un incremento en esos 3 años, tiene una acumulación neta adicional de 1,678,000. Es decir, los ingresos en total crecen 1 billón y la deuda crece más de 1,5 billones. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos descenso de ingresos, a pesar de una reforma fiscal que las estimaciones del gobierno para este año genera por el orden de 300,000 millones de pesos y para el próximo año un poquito más por el mes adicional. A pesar de ese incremento en los ingresos por la reforma fiscal, tenemos una baja en los ingresos, precisamente en buena medida por la reducción de la plataforma petrolera, tanto en el 2013 como en este año de 2014. Cada día en México producimos menos petróleo y en consecuencia tenemos menos ingresos por este concepto. Pero para el próximo año tenemos que pronosticar todavía menos ingresos porque el precio del petróleo se está cayendo y no hay una perspectiva de levantarlo. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que el gobierno está buscando adquirir deuda para sustituir los ingresos que está perdiendo. Pero la pérdida de estos ingresos va a durar no solamente el próximo año, sino quizá cuando menos 2 años. Todos los analistas internacionales hablan del cambio del comportamiento del mercado del petróleo. Por eso nos preocupa el alto endeudamiento. Insisto, no es que estemos llegando en términos de proporción al Producto Interno Bruto a volúmenes de deuda que sean ahorita alarmantes.
Nos preocupa el ritmo de todos los años irla incrementando, pero más nos preocupa que vienen bajando algunos ingresos y venimos sustituyendo estos ingresos precisamente por contratación de nueva deuda, y esto no tiene posibilidad de mantenerse permanentemente. Presentaremos desde luego una reserva de este tema y todo el grupo parlamentario estará a favor de esta reserva y a favor de modificar el dictamen en este tema. Vengo a hablar de los temas en donde hay absoluto consenso dentro del grupo parlamentario del PAN. Hay consenso en este tema de desasosiego, sobre todo porque presentamos iniciativas de cambios a las reglas fiscales y en la Cámara de Diputados fueron desestimadas y no tuvimos la oportunidad en el Senado de discutir y de argumentar por qué era importante modificar varias reglas fiscales en este país. Por el tema del incremento para el próximo año de la gasolina, desde noviembre de 2013, el precio de la gasolina en México se equiparó, se igualó con el precio de la gasolina en Estados Unidos. Y aún así se continuó el deslizamiento y hoy se anuncia que ya no habrá deslizamiento, pero que sí tendrá un incremento inicial a partir del próximo año. También sobre eso hablaremos en las reservas. En torno a la votación en lo general, hay diferentes percepciones dentro del grupo parlamentario a partir de diferentes valoraciones tanto de tipo técnico como político. Cada uno de nosotros expresará su voto en lo general, pero en los temas en lo particular no tengan absolutamente ninguna duda que el grupo del PAN está absolutamente cohesionado en decirle al gobierno: tienes que cambiar en esa necesidad de no revisar las normas fiscales que le hacen daño al país, y también en el tema de modificar el comportamiento de incrementos anuales de la deuda en un esquema de reducción de ingresos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador.